Bueno, no pasa nada. Directamente vamos a hacer un repaso de la primera clase para acordarnos un poco de los conceptos y demás. Y después ya vamos a arrancar con la segunda teoría que trata sobre riesgos. Bien, así que ya prácticamente a partir de la clase de hoy se pueden ir acomodando. A ver. Mira. Muy bien. Así que vamos a pasar a compartir pantalla. Tiki, tiki, tiki. Muy bien, ahí veo que se está transmitiendo. Bien. Entonces, vamos a arrancar hoy con lo que vendría a ser amenazas y riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos hablado en la clase anterior? Vamos a rememorar un poquito. De que es importante garantizar la seguridad de la información en cualquier institución y se entiende por seguridad de la información a tres conceptos básicos, digamos. A garantizar la confidencialidad de la misma, es decir, que solamente el personal autorizado pueda acceder, bien, a la información y que el personal y que toda persona no autorizada justamente no pueda acceder a esa información. Disponibilidad es que esa información esté disponible cuando los usuarios autorizados la necesiten. Y en última instancia, la integridad, bien, que vendría a ser que solamente la información sea modificada por el personal autorizado. Entonces, cuando ustedes en cualquier, no sé, entrevista de trabajo le preguntan sobre seguridad de la información, acuérdense que es esta tríada, ¿sí? Entonces, es como son los conceptos o los pilares básicos que se deben de alguna forma garantizar. Entonces, ¿qué sucede? No es solamente importante resguardar la información, sino también abarca, o esta seguridad de la información abarca también lo que se denominan activos de información. Que el activo de información es la información en cualquiera de sus formatos, ya sea información en formato físico o digital, y después también todo elemento a través de lo cual se le da un tratamiento, ¿no? O se manipula esa información. Es decir, pueden ser los lugares a través de los cuales se transfiere, ¿no? Redes, ¿no? Se almacena, por ejemplo, base de datos, y después se procesa. Bien, entonces puede ser, bueno, cualquier computadora que haga un tipo de procesamiento con esa información. Entonces, activo de información es bastante abarcativo. Bien, abarca lo que les comentábamos recién. La información y también todo elemento o también sujeto que haga un tratamiento de esa información, que gestione esa información de alguna manera. Entonces entran hasta incluso las instalaciones, entran las bases de datos, entran, bueno, software, entra hardware, entran las redes, como mencionaba recién, las personas mismas que gestionan la información, bueno, todo eso es activo de información. Y el concepto de seguridad de la información es protegerla, ¿no? Proteger a estos activos. Entonces, habíamos hablado del por qué. ¿Por qué se busca proteger los activos? ¿Se acuerdan que hicimos mención de que hay una finalidad última? ¿Qué pasa si no se protegen? Para la integridad de los datos. Bien, integridad de datos. ¿Qué más? Confiabilidad. ¿En qué sentido confiabilidad? La reputación de la entidad. Muy bien, José. Entonces, para que después no impacte en la reputación de una entidad, pero ¿cómo podría llegar a impactar en la reputación? Siendo vulnerada y vendida, o bueno, que haya sido comprometida la información y se utilice para fines de que no sean éticos de los atacantes. Bien, perfecto, para hacer fraudes, por ejemplo. O ahí, como dice Gianluca, esto de que se filtren datos personales de los usuarios. Ok, entonces ahí
se filtra y, por ejemplo, esto sale en los medios de comunicaciones. Bueno, ahí tenés impacto reputacional. Por el mero hecho de que se hayan filtrado datos personales, ¿qué otro tipo de impacto está o qué otro tipo de afectación está teniendo nuestro negocio? Amiga, porque va a la baja. O sea, pierde reputación y a perder reputación se valoriza menos. Bueno, ahí José vuelve a comentar esto de lo reputacional, pero ahí, como bien dice Gianluca, es una cuestión legal, ¿bien? Bien, ahí Abril menciona, bueno, vamos a volver a esto legal. ¿Por qué? Porque justamente en cada país se cuentan con legislaciones que tienen que ver con la protección de los datos personales, ¿sí? Entonces, habría que ver en cada país qué se entiende por dato personal. Pero bueno, es una normativa que generalmente se aplica a los distintos países. Entonces, ahí tenemos impacto reputacional por si esto llega a ser un escándalo mediático, por ejemplo. Impacto legal si no se cumple con la protección de datos personales. Ahí Abril mencionó impacto económico también. ¿Qué es lo que puede desencadenar, por ejemplo, un impacto económico? Hablando de la afectación de información. Por sanciones, muy bien. Perfecto. Porque, por ejemplo, si uno no cumple con reglas establecidas, no sé, por ejemplo, vos sos una entidad financiera. Bueno, todas las entidades financieras tienen que cumplir con determinadas regulaciones que están establecidas por instituciones del Estado. Por ejemplo, instituciones que son regulatorias. Por ejemplo, el BCRA en Argentina, en Chile se tiene otra que se llama Comisión de Mercado Financiero, ¿bien? Cuya finalidad última es garantizar la seguridad de los clientes de los bancos, ¿bien? Entonces, si vos no cumplís con una determinada regla, ¿no? Con una determinada normativa que la bajan estas instituciones regulatorias, podés tener una sanción, ¿bien? Y eso se traduce en sanciones económicas. Las ISO 27000, bueno, la ISO, en realidad no es que la ISO te determina no es una regla que vos tenés que seguir sí o sí. Bien, las ISO son guías orientativas que te sirven como para vos implementar controles y de alguna forma garantizar la seguridad de la información. O sea, la ISO 27000 lo que te hizo es cómo vos tenés que trabajar para garantizar la seguridad de la información. Bien, me voy a ir moviendo porque tengo que ir a buscar el cargador, pero sigo hablando. Entonces, pensemos un caso de un impacto en la información que puede generarnos impactos económicos. Bueno, de recién lo acabamos de decir, no se cumple una normativa, bueno, viene una entidad regulatoria y nos hace una sanción. Eso es una. La filtración de datos, de ejemplo, tarjeta, que usen las tarjetas. Muy bien, José. Entonces, otro ejemplo son las filtraciones de datos de tarjeta. Bien, que ahí también se está incumpliendo la ley de datos personales. Bien, pero además lo que se puede llegar a hacer con esos datos filtrados es que hacer fraudes, ¿sí? Fraudes bancarios. Entonces, se filtra esa información de tarjeta de mi negocio y después gente malintencionada utiliza esos datos de tarjeta para hacer transacciones fraudulentas, por ejemplo. A ver, ahí voy, estoy enchufando la computadora. Ahí va. Entonces, bien, ese sería otro ejemplo de impacto económico. Entonces dijimos impacto económico, regulatorio, impacto reputacional. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si me tiran abajo la aplicación de Mercado Libre?
Disponibilidad. Muy bien. Entonces, ahí lo que se está afectando de esos 3 pilares es la disponibilidad del servicio. ¿Sí? Hoy pasó en el trabajo. Claro, es que es muy habitual, hay muchos ataques referidos a lo que es interrupción de servicio, ¿bien? Y hay controles como para poder evitar eso, ¿bien? Entonces, muy bien. Entonces, estas, como decíamos recién, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es, de alguna forma... ¿Por qué no se escuchan mis hablantes? ¿Cómo? Perdón. Ah, bien. Creo que había quedado desmuteado un micrófono por ahí. Entonces, como mencionábamos recién, seguridad de la información se refiere a protegerla de amenazas que pueden afectar tu confidencialidad, integridad o disponibilidad. Entonces, estas amenazas, bien, acuérdense que amenaza era un evento malo que puede llegar a suceder, bien, y que cuando sucede, de alguna forma afecta al negocio. O al activo particular del negocio, ¿bien? Entonces, algunos ejemplos de amenazas son, por ejemplo, los denominados denegaciones de servicio, ¿bien? Que es cuando te lanzan muchas solicitudes, bien, a un servidor y de alguna forma, si el servidor no tiene una infraestructura lo suficientemente resiliente, lo que va a pasar es que no puede atender todas las solicitudes y se cae, ¿bien? Admiten. Entonces eso puede ser uno. Otro, las amenazas puede ser, por ejemplo, un virus, ¿bien? Que de alguna forma se instala en mi computador. Otro puede ser una fuga de información, bien, por eso es el candadito de la información, pero con un como roto. Bien, esos son distintos como ejemplos de amenazas. Ahora vamos a ver como causas de amenazas, ¿bien? ¿Qué es lo que puede provocar un evento adverso? ¿Bien? Bueno, esto es una clasificación que hace INCIBE, ¿sí? Que INCIBE es una institución de ciberseguridad muy reconocida de España. Se las recomiendo porque van subiendo como material en español, bien, sobre ciberseguridad. Así que bueno, es una entidad de confianza a nivel internacional. Y lo que va haciendo es define las causas de amenazas de la siguiente forma, las clasifica, ¿no? Entonces, una de las clasificaciones es que las amenazas son de origen natural, bien, que esto se puede dar por inundaciones, terremotos, incendios, rayos, etcétera, bien, cuando la causa de algo adverso es de origen natural. Después también puede ser por fallos de los sistemas informáticos y de comunicaciones, que ahí entran fallos en aplicaciones, en hardware o en equipos de transmisión, bien. Fallos en la infraestructura auxiliar, que ahí entrarían los fallos del suministro eléctrico o refrigeración. O sea, piensen lo siguiente, piensen que, no sé, tienen un data center, ¿no? Que es un centro donde se almacenan todos los servidores de una institución. Normalmente esos centros disponen de aires acondicionados porque levantan como mucha temperatura. Bueno, imaginen que haya un desperfecto en el equipo justamente de refrigeración, en el aire acondicionado. Y bueno, puede ser que termine impactando en el hardware mismo, se levante mucha temperatura y de alguna forma eso termine desencadenando una interrupción de servicio. Bien, por dar un ejemplo. Y después hay otros que son de origen humano, que esto puede ser por ataques malintencionados, internos o externos, o por errores humanos, ¿bien? Por cuestiones de, no sé, desconocimiento, de negligencia, ¿sí? Entonces, esto es importante tener en cuenta. Hay amenazas que son internas y que son también muy frecuentes en las instituciones. Por otro lado, teníamos el concepto de vulnerabilidades. ¿Se acuerdan que la clase pasada, y a las que no importa, vamos a rememorar un poquito, amenaza habíamos dicho que es un evento
malo, ¿no? Un evento adverso que puede llegar a suceder y que si sucede genera algún tipo de afectación en el activo de información, en el activo, y por ende en el negocio. Vulnerabilidad básicamente es una debilidad en un control o en un activo puntual. Entonces acá se describen algunos ejemplos de vulnerabilidades. Equipamiento informático susceptible a variaciones de temperatura o humedad, sistemas operativos que por configuración o mantenimiento son más vulnerables a ataques, o sea, piensen, por ejemplo, aquellos sistemas operativos que ya no tienen más soporte, ¿bien? Obviamente que van a ser mucho más vulnerables que los que sí lo tienen. Localizaciones que son más propensas a desastres naturales, aplicaciones informáticas que por diseño son más inseguras que otras, personal sin la formación adecuada, ausente o sin supervisión. Entonces, fíjense que las debilidades acaban apuntados como a distintos tipos de activos, ¿bien? Muy bien. Se habló como de equipamiento más asociado a hardware, se habló de sistema operativo, bien, se habló de aplicaciones informáticas, o sea, de software, quiero decir, y después hablamos del personal. Bien, fíjense que acá tenemos como distintos tipos de activos. Muy bien, si vos tenemos, bueno, localizaciones que son más propensas a desastres naturales, obviamente está haciendo referencia a, ¿cómo es esto? No sé, si vos tenés un centro de datos en un lugar, no sé, qué sé yo, que normalmente o se inunda o que, qué sé yo. O que hay como sí, localizaciones que son más propensas a desastres naturales, perfecto. No sé, inundaciones o lo que fuera, qué sé yo, terremotos. Bueno, bien, obviamente sí, está considerando que si yo tengo activos de mi institución en una localización con estas características, ¿no? Ahí estamos hablando de esos activos en particular. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre amenazas asociadas a este activo que vendría a ser el personal de la institución. Entonces, dentro de lo que vendría a ser las amenazas asociadas al personal se encuentra el concepto de ingeniería social. No sé si alguna vez lo han escuchado, ese término de ingeniería social. Sí, Gianluca. Ok. Ingeniería social para sacar contraseñas y datos de la persona. Santi, se te escucha como medio entrecortado. No sé si soy yo o... A ver, ¿podrás repetir? No, sí, creo que es mi micrófono que no escuché. Ah, ok, ok. Bien. Entonces, ingeniería social vendría a ser como prácticamente el acto de engañar a una persona para que realice una acción que la termina perjudicando de alguna forma. ¿Bien? Vendría a ser como manipulación. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la finalidad última? Y que te dé información confidencial o que realice algo específico como para, no sé, ganar algún acceso a un sistema o que esta persona te termine de alguna forma revelando los datos personales, datos de tarjeta, bien, de crédito. Entonces, prácticamente vendría a ser eso, bien, engaños como para que la otra persona realice una determinada acción que la termina perjudicando de alguna manera. ¿Bien? Entonces, dentro de estos conceptos de ingeniería social, tenemos el concepto de phishing. ¿Sí? Que phishing es una forma de ingeniería social que utiliza... Está el perro ahí arriba. Que utiliza básicamente el correo electrónico como un medio para poder lograr su finalidad última, que es la de engañar a una persona. Bien, entonces, en estos phishings, normalmente lo que se hace es, se hacen pasar por una entidad legítima, bien, para lograr justamente o que vos accedas a un sitio web fraudulento o te descargues, bien, algún archivo con algún malware embebido, ¿sí? Phishing es como tipo anzuelo, ¿bien?
Bueno, es como tipo, a ver quién cae en la trampa. Muy bien. Entonces vamos a mostrar acá un ejemplo real de phishing que le llegó a un amigo mío. Fíjense como que en el phishing lo que tratan de hacer es de alguna forma apurarte, ¿bien? Entonces lo que dice acá es, querido cliente, tu cuenta de Netflix ha sido suspendida por razones de seguridad y nosotros necesitamos confirmar tu identidad para poder activar de vuelta tu cuenta. Entonces te ponían un link, ya cliqué aquí, y cuando vos cliqueabas, yo lo he visto, pero por historias nunca personal, claro. Y cuando vos dabas clic, bien, fíjense que, bueno, en este momento la página de Netflix era exactamente igual a esta, que está fraudulenta, y fíjense la URL rarísima, ¿bien? Entonces ese es un gran indicador. Muy bien, Natanael, que dice siempre que fijarse bien en las... Puede ser que el mail esté mal escrito también. A ver, en el anterior. Tiki, tiki, tiki. Claro, fíjense, nada que ver, el email, ¿bien? El emisor. Muy buena observación, muy buena observación. Entonces, fíjense el emisor. Lo conocido, esto Netflix evidentemente no es. Cuando vamos a, por ejemplo, el link, fíjense otro indicador. Anómalo vendría a ser la URL, por ejemplo. A ver, dice, o sea... falta un espacio en la goma, o sea, nosotros qué más. Pero ahí con mi madre, bueno. Claro, exactamente. Porque justamente, o sea, y el más experto hasta incluso puede llegar a caer, porque justamente hay algunos que, bueno, son muy evidentes, por ejemplo, este escenario en particular. Pero hay otros que no, y hasta incluso hay muchas veces que se puede hacer suplantación del emisor en el correo, ¿bien? Entonces, tranquilamente te pueden cambiar. Acá lo único que hicieron fue cambiar el nombre y el email queda igual. Pero también se puede hacer un spoofing, se llama spoofing. Se puede cambiar tranquilamente el dominio, digamos, ¿no? El email del emisor. Eso también se puede cambiar. Muy bien. Que obviamente que son como técnicas un poquito más elaboradas. Entonces, fíjense que... muy bien. Si vos le ponías cualquier usuario y contraseña, lo que hacía la página es te derivaba a la siguiente página que ya te pedían tus datos personales. Entonces, fíjense que ahí pedían el nombre, el apellido, el día de nacimiento, tu teléfono, la dirección, la ciudad, el correo postal, ¿bien? La dirección de correo postal. Y ya fíjense que en la siguiente instancia te piden los datos de tarjeta. ¿Bien? Te piden todos los datos de tarjeta y después te dicen, ah, listo, ya está. Volvimos a ver qué dice tu cuenta, se actualizó correctamente. Bien, y lo que hacían ahí era derivarte, fíjense, acá abajo, al sitio oficial de Netflix. Entonces vos no te enterabas de que básicamente te habían robado los datos de tarjeta. ¿Sí? Entonces, bueno, eso como para mostrar un poquito cómo es que van jugando con esto de apurar. Che, mirá, si no responde rápido, te cerramos la cuenta de Netflix. Bien, esto es parte de lo que se llama ingeniería social, bien, manipular para conseguir, en este caso, un beneficio económico, bien. Claro, los peores dicen son los que te piden descargar algo. Sí, no sé si es como el peor, creo que son todos malos. Pero
Pero bueno, sí, es como siempre la intencionalidad es maligna, por así decirlo. Entonces, bueno, eso como para hacer mención a un tipo de amenaza puntual apuntado a el activo de información que vendría a ser en este caso las personas, ¿sí? Los recursos humanos de una institución. Muy bien. Es por eso que también en las... claro, es por eso que en las instituciones se hacen campañas de concientización y se hacen ejercicios de estos llamados phishings, ¿bien? Que en realidad son lanzados por la misma empresa para ver a ver cuántos empleados caen, hacerles tipo una capacitación, una concientización se llama. Así que bueno, es súper habitual que como servicio dentro de las empresas se hagan estas campañas de concientización. Muy bien, ahora vamos a empezar a hablar de la temática de riesgos, ¿sí? Profe, perdón, lo que yo había leído también hace poco es que en LinkedIn, veo que ahí se busca trabajo, por ejemplo, mandan una oferta de trabajo, entonces al que van a reclutar le dan un código como para que resuelva cosas, pero en realidad es como que tiene escondido atrás Sí, virus. exacto, sí, eso es una realidad. LinkedIn también se utiliza como una plataforma para distribuir malware. Entonces, bueno, hay que tener como determinados recaudos, ¿bien? De asegurarte de que te están contactando puntualmente de esa empresa específica, ¿sí? O a lo sumo, bueno, no confiarse de lleno en ejecutar lo que te mandan, ¿bien? Eh, no, tampoco, tampoco para llegar a ese extremo, Iván, pero sí tener determinados recaudos. Luego podemos ver justamente ver estas cuestiones de, bueno, qué cuestiones más preventivas nosotros podemos implementar para evitar justamente que se nos infecte la computadora, bien, y para poder evitar justamente que si, no sé, nos queremos postular a un puesto de trabajo, bueno, no caer en estos tipos de ingeniería social. También lo que sucede mucho es, por ejemplo, se hace mucho aprovechamiento de los que recién ingresan en las instituciones, porque normalmente como que la gente expone información de más, bien, en LinkedIn. Hay un grupo que está buenísimo de trabajo que hacen justamente, brindan un servicio de ingeniería social apuntado a todo lo que son instalaciones físicas. Entonces, lo que hace la gente esta es, obviamente que son contratados por las empresas, y este grupo de gente lo que hace es prueba hasta dónde puede llegar, digamos, ¿no? La idea es poder llegar hasta las instalaciones más críticas de una empresa y hacen todo con mecanismos así como de ingeniería social. Está muy bueno, se lo súper recomiendo. Si tienen una oportunidad de escucharlo, es un chileno que se llama Daniel Isler. Ya les ubico el video. Daniel Isler. Es muy bueno, no tiene desperdicio. A ver, ya se los comparto. Durará media hora, como mucho. A ver. Sí, es este. Ahí va. Es buenísimo ese video. Yo lo vi en vivo cuando fue una vez a la party. Así que si tienen oportunidad de verlo, véanlo. Porque este muchacho va explicando cómo justamente logran que la gente les entregue información confidencial
Y te van contando qué técnicas ellos utilizan y demás, que trabajan con psicólogos. No, está muy bueno, así que lo súper recomiendo. A ver, aguárdenme un segundo que me están tocando timbre, ya vengo. Acá estoy. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de los riesgos. Bien, obviamente que riesgos va a estar asociado a todo lo que hablamos anteriormente. Entonces, vamos a ver la definición formal. Riesgo es la posibilidad de que una amenaza se materialice e impacte negativamente una organización. El riesgo es una estimación de lo que puede ocurrir y se valora como impacto por probabilidad igual riesgo. Bien, el impacto de una amenaza por la probabilidad de que ésta ocurra es igual al riesgo. ¿Sí? Bueno, básicamente esta definición es una de las tantas definiciones de riesgo, pero sí, básicamente estos dos parámetros son tenidos en cuenta a la hora de definir el riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos tipos de estándares que hacen la definición de cómo se tienen que analizar los riesgos en una institución. Y este es uno de ellos, ¿bien? Esto está basado más en la ISO. Entonces, una de las tantas definiciones es que el riesgo, en realidad, ¿cómo decirlo? La gran mayoría de los estándares definen el riesgo en función de estos dos parámetros, del impacto y de la probabilidad de ocurrencia de una amenaza. Bien, vamos a definirlo así. La gran mayoría de los estándares utilizan estos dos parámetros para hacer el cálculo de riesgos. En este caso en particular, que nos estamos basando en una ISO, bien, se define riesgo como probabilidad por impacto. Bien. Después vamos a ver que hay otras formas de definir específicamente el riesgo. Acuérdense que el riesgo se define de una forma como matemática, bien, que ahora más adelante lo vamos a ver cómo es que se define así, de una forma cuantitativa. Entonces, el riesgo dijimos que es la probabilidad de que algo malo ocurra y su impacto. Eso. Ahora, la gestión del riesgo, bueno, obviamente que esos riesgos tienen que ser conocidos y gestionados, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestionan estos riesgos? Muy bien. La idea es tener conocimiento de estos riesgos y que de alguna forma queden por debajo de un umbral de tolerancia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se definen como escalas de riesgo. Riesgo bajo, riesgo medio o alto, ¿no? Por dar un ejemplo. Después cada institución define sus propias escalas, ¿sí? Algo a mencionar es que, por ejemplo, no es que vos agarrás un estándar, copias y pegás y lo implementás así a rajatabla en cada institución. El estándar es una guía y después cada institución y cada negocio lo implementa a su forma. ¿Bien? Entonces, en este caso, como les comentaba, una institución puede tener una escala de riesgo que sea bajo, medio, alto. Y otra institución puede ser que tenga muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. ¿Sí? Otra institución puede tener bajo, medio, alto, crítico. ¿Bien? Entonces es como que se llevan la idea, pero después cada uno lo implementa a su forma. ¿Se entiende? Entonces, dentro de lo que es la gestión de riesgos se tienen como dos instancias. Primero está el análisis, como para yo entender dónde estoy parado,
¿bien? Y después es el tratamiento de esos riesgos identificados. Entonces, análisis como para tomar conocimiento, y después es el tratamiento que yo le voy a dar para minimizar ese riesgo y que me quede por debajo del umbral de tolerancia. Es decir, que hay ciertos riesgos que yo voy a aceptar, ¿sí? Porque es imposible atacar todos los riesgos, ¿bien? Se puede aspirar a atacar todos los riesgos, ese sería como el ideal, pero no es tan factible. Entonces, en el análisis de riesgos, uno lo que tiene que hacer es identificarlos y después determinar el nivel de criticidad. Esto que yo les decía, lo de las escalas, ¿bien? Bajo, medio, alto. ¿Y cuáles de esos van a ser aceptables y cuáles no? Es decir, cuáles no se pueden tolerar y cuáles sí, ¿bien? Quizás lo que decimos es, bueno, a ver, todos los riesgos bajos los aceptamos, pero los medios, altos y críticos, sí o sí, tenemos que darles un tratamiento como para minimizarlos y que a lo sumo queden como con un riesgo bajo, ¿sí? Muy bien. Entonces, si hoy dijimos que el riesgo está definido en función de la probabilidad de ocurrencia o del impacto, para que un riesgo baje, ¿qué tengo que bajar? La posibilidad. Una es la posibilidad de que ocurra, u otra es la posibilidad de que impacte negativamente en la empresa. ¿Sí? Uno es si uno es atacar, bueno, justamente, bueno, vamos a bajar la probabilidad de que esta amenaza ocurra en mi institución. Y otra es, bueno, si esto llega a ocurrir, que impacte lo menos posible en mi organización. Entonces ahí, de alguna forma, te va a reducir el riesgo. Acuérdense que era un numerito. Y luego viene la fase del tratamiento. ¿Bien? Entonces, acá yo voy a decir qué tratamientos yo le voy a dar a cada uno de estos riesgos. Y luego, bien, de haber hecho la implementación de ese tratamiento, lo que se hace es un análisis del riesgo residual. El riesgo residual es el riesgo que sigue quedando por más de que yo ya haya implementado un tratamiento, le haya dado un tratamiento a ese riesgo, bien, haya implementado controles. Por más de que yo ya lo haya hecho, siempre existe como un riesgo, lo que se denomina residual, lo que queda, bien, el resto. Entonces, muy bien. Para lo que vendría a ser metodologías de riesgos, existen de dos tipos. Unas que son generalistas, que se aplican a cualquier tipo de riesgo, por ejemplo, riesgo económico, bien. Y después tenés a otras que son más específicas de seguridad de la información. Entonces son prácticamente aquellos estándares que buscan proteger los activos de información. Bien. Entonces, estos son específicos, estos de acá, son específicos de... Ahí vengo, ¿eh? Ahí va. Entonces, estos son específicos de seguridad de la información, ¿bien? Se tiene Magerit, la ISO 27005, bien, que está dentro de esta familia de estándares que les comentaba, la 27000, bueno. Y después se tiene la de NIST, por ejemplo. NIST es un estándar que yo recomiendo mucho porque explican las cosas de una forma muy sencilla. Son los que utilizan las entidades de gobierno de Estados Unidos, bien. A mí la verdad que me gusta mucho porque te cuentan todo como si fuese un cuentito, están muy bien explicados, así que bueno, yo siempre recomiendo estos estándares. Muy bien. Entonces, vamos a ir a la primera parte, bien, de análisis de riesgos. Acá lo que estamos hablando es de un estándar que es un generalista, bien, se puede aplicar a cualquier tipo de riesgo, pero está adaptada para la seguridad de la información, ¿bien? Piensen en eso, piensen en los estándares, eso. Son guías orientativas y después yo puedo agarrar un estándar y adaptarlo a mi escenario, a mi contexto. Y después yo puedo agarrar este estándar, este otro, el de la ISO 31000, el de NIST 830,
el de FAIR, el de Magerit y no sé qué, y hago toda una mezcolanza, bien, y ese es mi estándar. Entonces, como para que vayan entendiendo un poco cómo es que se maneja de manera dentro de las instituciones esto de los estándares, ¿bien? No es que es algo tipo a rajatabla que se tiene que cumplir uno sí o sí, sino vos podés ir agarrando distintos estándares. Bien, entonces, ¿qué se hace cuando uno comienza justamente con el análisis de riesgo? Lo que se tiene que hacer es determinar el contexto. Bien, ¿en qué ámbito se va a implementar? Bien, los alcances. ¿A qué parte de la organización afecta? ¿A qué procesos? ¿A qué oficinas? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros implementamos en Casa de Gobierno, implementamos la ISO 27000, lo hicimos en un departamento específico, no en todos los departamentos de Casa de Gobierno, sino en uno específico de tecnologías de información. Punto. Entonces, ahí se define como el alcance. Bueno, yo lo voy a implementar en todas las áreas del departamento de tecnologías. Chimpum. Eso es determinar el ámbito de aplicación. Otra de las cosas es definir los criterios, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo con ejemplos qué serían estos criterios. Entonces, nosotros, bien como institución, tenemos que definir cómo se van a evaluar los riesgos. Dentro de eso, cuáles activos nosotros consideramos críticos, qué niveles de clasificación o magnitudes de impactos vamos a considerar. Bien. Acuérdense de los impactos que mencionamos: reputacional, económico, operativo, regulatorio, estratégico. Bien. Y después tenemos las escalas de aceptación de riesgos. Bien. Y las escalas de riesgos. Acuérdense que dijimos bajo, medio, alto. Bueno. Entonces, acá en esta fase vamos a definir dónde vamos a implementar esta norma, esta estándar, y con qué criterios nos vamos a manejar. ¿Sí? La siguiente instancia ya vendría a ser empezar a identificar estos riesgos. Bueno, poner en aplicación esto que nosotros definimos. Entonces, muy bien. Tenemos la identificación de riesgos, que normalmente, ¿cómo es que se identifican estos riesgos? Bueno, según este estándar en particular, se identifican de la siguiente manera. Después hay otros estándares, hay otras formas de identificar los riesgos, ¿sí? La que define esta ISO, adaptada a seguridad de la información, sería: en primera instancia se identifican los activos críticos. Bien, ese es el paso a paso. Bien, del análisis de riesgos. Esto, tomen nota, porque van a tener que hacer algo muy parecido a esto para el trabajo número 1. ¿Bien? Entonces, tomen nota de cómo es que acá está definido, porque van a tener que hacer algo muy parecido para el trabajo número 1. Entonces, lo primero que se hace, el primer paso, es identificar los activos de información críticos. Para eso yo tengo que tener definido qué es un activo crítico. ¿Bien? Paso anterior. Muy bien. Después, identificar las amenazas asociadas a esos activos críticos. Bien. Entonces, si yo digo que mi activo crítico son las bases de datos, bien, una de las amenazas pueden ser las denegaciones de servicio que yo les comentaba. Bien. Estos ataques que se dirigen a servidores para tratar de generarles algún tipo de interrupción de servicio. Entonces, fíjense qué interesante. Ya empezamos a hablar de activo, base de datos, y amenaza, por ejemplo, negación de servicio. Vamos acá, activo, en este caso, estación de trabajo. Estación de trabajo es la máquina que te dan para trabajar. Bien, se le llama estación de trabajo. Entonces, activo, estación de trabajo. ¿Cuál es la amenaza acá? El malware. ¿Sí? El virus que me infecta la computadora. Eso es el evento malo, evento adverso, que puede llegar a suceder. Acuérdense que acá hablamos de potenciales. Acá, bueno,
nos referimos a ¿qué activo? A la información, ya sea física o digital o virtual. Entonces, ¿qué amenaza? Y bueno, la amenaza es que se me filtre esta información. ¿Bien? Entonces, fíjense que tenemos activo crítico, ¿no? Que en ese caso podemos hablar de información más sensible, ¿bien? Datos personales, por ejemplo. Y la amenaza posible. Muy bien. En realidad van a ser un conjunto de amenazas. Acá estamos nombrando una, por nombrar, por ejemplificar. Después tenemos, el paso 3 sería identificar vulnerabilidades asociadas a la amenaza. ¿Bien? Y obviamente el activo en cuestión. Entonces, yo voy a pensar, ¿qué vulnerabilidades puedo llegar a tener asociados a mi servidor? Y bueno, que yo no tenga configuradas determinadas reglas de firewall, bien, no tenga ningún tipo de, por ejemplo, de firewall en el medio en la red, que de alguna forma me bloquee este tráfico malicioso. Bueno, eso puede ser una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad referida a una estación de trabajo y a una afectación con un virus, puede ser que yo no tenga, por ejemplo, un software antivirus en la máquina. ¿Bien? Una vulnerabilidad asociada a un activo de información, datos sensibles y una fuga de información, puede ser, por ejemplo, que mi personal no esté lo suficientemente capacitado, bien, como para poder hacer una gestión correcta de esa información sensible. Bien. Entonces, fíjense cómo vamos. Primero, bueno, tenemos identificados los activos críticos. Después, las amenazas asociadas a esos activos. Después, las vulnerabilidades asociadas a la amenaza y el activo. Bien. Y después, en última instancia, tenemos la identificación de las medidas ya implementadas para contrarrestar las amenazas y la verificación del correcto funcionamiento. Bien. Entonces, bueno, con esto decimos, bueno, vamos a tener en cuenta ya las contramedidas implementadas. ¿Sí? Y obviamente esas contramedidas, ¿en qué van a influir? Y van a influir muy probablemente en el porcentaje en el valor de probabilidad y en el valor del impacto final que tenga en el negocio si esa amenaza se materializa. ¿Sí? Entonces, bueno, así es como lo define esta ISO, como les mencionaba, aplicada al SI. Entonces, luego viene lo que sería el análisis y estimación de riesgos. Entonces, lo que va a pasar acá es que se va a estimar la probabilidad de ocurrencia de la amenaza y su impacto por la pérdida de seguridad. El SID, acuérdense que es confidencialidad, integridad, disponibilidad, que es la seguridad de información, ¿bien? De los activos. Entonces, las estimaciones pueden realizarse con distintas profundidades, pueden ser cuantitativas, cualitativas o una combinación de ambas. En las estimaciones cualitativas se usan niveles. Y en las estimaciones cuantitativas se usan escalas con valores numéricos basándose en datos de incidentes pasados, experiencia previas, estudios, etc. No estoy de acuerdo con esto, ahora que lo leo. Las estimaciones cuantitativas no hacen referencia a... cualitativas, no hacen referencia al uso de niveles. Hace referencia a valores subjetivos. Ya lo voy a poner, ya lo cambio. Allá. Esto está mal. Definiciones subjetivas. Bien. Y ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, en los casos de las estimaciones que son cualitativas, se basan en definiciones que son como más subjetivas, que ahora vamos a ver qué y cómo es que está definido esto. Y en las estimaciones cuantitativas es que nos basamos en valores, en números. Y eso puede ser basados en históricos de una institución o puede ser basados en, no sé, los históricos de otra compañía, de otra institución que nosotros usamos de referencia, ¿sí? Pero está basado en numeritos, en valores explícitos. Entonces, vamos a ver ahora
un ejemplo de estas estimaciones de impacto, por ejemplo. Recién hablamos de que tenemos una matriz de impacto y vamos a tener una matriz de probabilidades. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Ejemplo de estimación de impacto. ¿Hasta acá más o menos me van siguiendo o tienen alguna pregunta para hacer? Sí, sí, ¿Se va te entiende, entendiendo? Buenísimo. Sí, profe, todo Bárbaro. joya. Entonces, tenemos una matriz, bien, donde esto piensen lo mismo que les venía diciendo antes. Va a ser específico de cada negocio en particular o cada institución. Cada institución en particular va a definir su propia escala de impactos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una no sé, entidad random que lo que hace es tiene en cuenta las pérdidas financieras, las pérdidas del valor del activo, la pérdida en sí mismo del activo, la interrupción del servicio, la reputación e imagen y la disminución del rendimiento. ¿Bien? Entonces, estos son impactos que considera esta institución en particular. Otras pueden considerar el impacto estratégico también, el regulatorio. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, fíjense que va definiendo escalas. Entonces, las numera, 1, 2, 3, 4, 5, y cada uno tiene un nombre. Escala de impacto. Bueno, una es insignificante, impacto menor, impacto serio, desastroso y catastrófico. ¿Sí? Entonces ven que va aumentando el nivel de severidad. Y, por ejemplo, vieron que habíamos hablado de estimaciones cuantitativas y cualitativas. Entonces, fíjense la diferencia. Cuando se habla de pérdidas financieras o económicas, se habla de números específicos. Entonces, si si el incidente, la amenaza, si la amenaza puede llegar a desencadenar una afectación del menor del 0,5 del presupuesto anual, ¿no? O acá deberá decir anual o mensual o especificar algo un poquito más. Entonces, su categoría va a ser insignificante. ¿Sí? Si es del 1% del presupuesto anual, ponele, va a ser menor. Si es el 2% es serio. Si es el 6% es desastroso. Y si es mayor al 6% del presupuesto anual es catastrófico. Para esta institución y para el bolsillo que maneja esta institución en particular. Pero fíjense que acá está basado en un numerito. ¿Bien? Es el 6% del presupuesto. ¿Bien? Ahora, fíjense la diferencia con lo que vendría a ser la pérdida del activo. Fíjense acá, casi sin impacto. Impacto menor, gran impacto. Muy gran impacto. ¡Ay, qué feo que está escrito! Muy gran impacto. Bueno, entonces fíjense que... ¿Qué significa gran impacto, poco impacto, mucho impacto? Eso es subjetivo, subjetivo. Entonces, esta es una estimación cualitativa, ¿bien? Entonces, fíjense, acá tenemos la cuantitativa y acá tenés la cualitativa, que es aujímetro. ¿Sí? Eso es así. ¿Y en qué va a estar basado? Y bueno, en la experiencia de los empleados. ¿Sí? Eso se puede hacer tranquilamente. Y sobre todo se utilizan estimaciones cualitativas cuando recién se arranca con una metodología de riesgos, por ejemplo, o cuando recién se arranca con algún equipo de trabajo, porque lo que menos se tiene son números. Cuando hay un equipo que está verde, quiero decir, un equipo inmaduro, no va a tener métricas, ¿sí? Eso es así, cantadísimo. Entonces, ¿de dónde vas a sacar históricos si no hay métricas? Y bueno, entonces en una primera instancia, normalmente se usan todas estimaciones cualitativas y después, a medida que vas teniendo métricas,
a medida que se van haciendo mediciones y métricas, entonces ahí recién se pueden empezar a establecer cuestiones más cuantitativas, ¿bien? Y bueno, empieza a ser la cosa más objetiva y no tan subjetiva. Acá hay otro ejemplo de otra institución. Entonces, fíjense, acá que hace una separación entre la descripción de impacto cuantitativo y del otro lado cualitativo. Entonces, fíjense acá, esta institución solamente tuvo en cuenta el impacto económico. Perdón, el impacto económico no, porque acá no, eso no es verdad. Esta institución lo que hizo fue una separación, en cambio, de clasificaciones en función de impacto económico, regulatorio y bla, bla, bla. Lo que hizo fue una separación en función de impacto cuantitativo y cualitativo. ¿Sí? Entonces, fíjense acá que lo que hace es, tiene en cuenta, bueno, tiene otras escalas, por ejemplo, muy bajo, bajo, tendrá otras escalas más, le pone otro tipo de valor, no, creo que eran, sí, empezaba de, claro, va de 1, va creciendo, a medida que va creciendo, que significa que tiene más severidad, ¿bien? Entonces, fíjense, va de muy bajo a bajo y después seguirá creciendo. Dentro de la escala, dentro de la descripción cuantitativa, se tiene pérdida económica de entre 0,1 y 0,4 del presupuesto anual. Ahí estamos hablando de pérdida económica. Y después dice disminución en la prestación de servicio entre un 0,1 y un 4,9. Bueno, ven, esto es lo que yo les decía, que acá tenemos dos cuestiones cuantitativas y que uno hace referencia a una afectación económica y la otra hace referencia a una afectación operacional, bien, operativa. Bien. Y si venimos acá de este lado, fíjense que acá se habla de no hay afectación de la imagen de la entidad, de los clientes y terceros. A ver, ¿qué más había? Se puede recuperar la información con la misma calidad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo con la misma calidad? Bueno, ven acá, calidad es súper subjetivo. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Serían estimaciones cuantitativas y cualitativas. Bien. Y todo eso te permite de alguna forma definir estas, bueno, qué tipo de afectación está generando o generaría esa amenaza en la institución. ¿Bien? Muy bien. Por otro lado, ay, eso no lo puse. A ver, voy a chusmear ahora. Escalas de probabilidades. De riesgos. Imágenes, a ver, algún ejemplo. Las probabilidades, lo mismo que habíamos dicho antes, van a estar pueden también definirse en función de históricos de amenazas. Bueno, ¿cuántas veces se dio esta amenaza en esta institución? Bien. Bueno, va a ser más o menos probable que se vuelva a repetir. Bien, en función de la reincidencia, por ejemplo. A ver, vamos, quiero buscar escalas. Algún ejemplito que sea también útil. Pim, 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 pim. A ver, escala de probabilidad. Para poder hacer análisis de valorización de riesgo. Imprime. Improbable. Se presenta bajo circunstancias extremas de... Bueno, andas a ver. Remoto. ¿A qué contexto se está aplicando esto? Valoración de riesgos, ¿de qué?
Les voy a poner después algún ejemplito. Vamos a ver este. A ver qué dice. Estamos medio improvisando. No importa. Muy bien. Por ejemplo, este en particular, habría que ver cuál es el negocio puntual o la institución puntual que está realizando una evaluación de riesgos, pero fíjense que acá estos muchachos lo que hicieron fue definieron probabilidades, escalas, bien, improbable. Fíjense lo que les mencionaba antes, como que van de la severidad más baja, ¿no? Sería el 1, y de ahí a medida que va aumentando la gravedad, van subiendo la numeración, ¿bien? Es un autoincremental, ¿sí? Y que va desde lo más bajito hasta lo más severo, ya sea en impacto o probabilidad. Entonces, fíjense que acá, no sé bien de qué, cómo es esto, qué escenario está presentando, pero dice improbable. Se presenta bajo circunstancias externas de orden público en el país, catástrofe o bajo situaciones excepcionales fuera del alcance de la organización como huelgas, sabotajes, amenazas de terrorismo, etc. Bueno, cosas casi que no deberían pasar. Remoto. Se presenta por situaciones atribuibles a las personas, puede ser causadas por hechos internos de la organización hacia el negocio, abandono, no apoyarlo. Bueno, abandono. Ocasional. El evento se clasifica como no rutinario y no es inherente a la tecnología. Su frecuencia se asocia con variables externas a la tecnología, los procesos de negocio. Bueno, fíjense que como que van haciendo definiciones, en este caso cuantitativas, ¿bien? De cómo es que una amenaza puntual es improbable, remotamente probable, ocasional, de manera moderada, frecuente, constante, ¿sí? Entonces fíjense cómo van haciendo una definición como cuantitativa. Entonces, así como se hizo una escala de impactos, también se tiene que hacer una escala de probabilidad. ¿Sí? Anoten, porque esto lo van a tener que hacer para el trabajo número 2. Definir la escala de probabilidad, definir la escala del impacto, ¿sí? Definir cómo se hace el cálculo de riesgos. Vayan tomando nota. Bien, porque van a tener que hacer estas definiciones. Las suyas, bien, basadas en un estándar que después yo se los voy a pasar. Muy bien, vamos a volver a la clase. Entonces, sabiendo estas dos cuestiones, ahora se va a hacer el cálculo, el famoso cálculo de riesgos. Bien, entonces, por cada una de las amenazas identificadas, lo que yo voy a hacer es calcular su riesgo. ¿Y el riesgo qué era? ¿Cómo lo define la ISO? Como probabilidad de ocurrencia por su impacto. ¿Sí? Entonces, para eso se define la matriz de riesgos. ¿Bien? Entonces, fíjense que esta es la matriz de riesgos. Por abajo tenemos los impactos y por acá tenemos la probabilidad. En el eje X los impactos, en el eje Y la probabilidad. Muy bien. ¿Y después cómo se hace el cálculo? Y se calcula este valor por este valor. Ya esto, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, ¿sí? Y así se va calculando la matriz de riesgos. Entonces, vos de cada amenaza vas evaluando, a ver, las denegaciones de servicio, ¿son probables que ocurran? Y bueno, también ahí yo veré qué es lo que tengo en cuenta a la hora de hacer ese cálculo de probabilidad. Si yo tengo en cuenta los controles implementados, yo podría decir, bueno, mira, yo tengo un firewall que está configurado para ese tipo de amenazas en particular, entonces la realidad es que es casi improbable, porque ya los bloqueos yo los hago de forma automática y que bla, 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 y toda la perorata. Entonces, bueno, decimos, bueno, la verdad que es casi improbable que ocurra ese tipo de ataque, porque yo ya tengo los controles implementados, pero entonces decimos, bueno, es improbable, pero si se llega a generar una denegación de servicio, ¿cuál sería el impacto?
y catastrófico, yo diría. ¿Bien? Sí, catastrófico podría ser. Entonces ¿cuál es el valor? Dijimos 2 por 5, 10. Bien, entonces mi riesgo va a ser 10. ¿Sí? En ese escenario. Entonces, bueno, riesgo 10. ¿Se dan cuenta que terminamos manejando numeritos? Bueno, ¿qué significa que el riesgo sea 10? ¿Sí? Hasta acá estamos evaluando el número. ¿Qué numerito de riesgo tiene esa amenaza puntual? Ok. Entonces, a ver si dice algo más. No, ok. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que en los análisis de riesgos, como habíamos mencionado antes, nosotros lo que hacemos es definimos un umbral de tolerancia. ¿Sí? Ese umbral de tolerancia, ¿qué significa? ¿Se acuerda que habíamos dicho de que determinados riesgos se iban a aceptar y algunos otros no? Bien. Entonces, fíjense que acá se define que todo riesgo que te da mayor que, ¿qué es esto? 3 por 3, 9, mayor que 9, entonces no se van a tolerar. ¿Sí? Los que quedan por abajo de 9, bueno, se van a aceptar. Pero los que quedan por arriba de 9, no. ¿Sí? Entonces, eso también tiene que estar bien definido. Anoten ahora, tomen nota. Definir umbral de tolerancia, porque es una de las cosas más importantes que tienen que definir en la práctica 2. ¿Bien? Entonces, umbral de tolerancia. Y para eso, ustedes lo que pueden hacer es, además de sumar la matriz, pueden sumar tipo una escala de riesgos. A ver. Vamos a ver. A ver. Ya les voy a mostrar que como sería una escala de riesgos. Pero la pucha, ¿qué se me... Acá. No, este no me gusta. Bueno, yo en la próxima clase les voy a mostrar una escala de riesgo. No sé si lo tengo, capaz que lo tengo más adelante, ahora que lo pienso. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con esto porque si no vamos a tardar tiempo. Entonces, fíjense que en este caso el umbral de tolerancia fue decir, bueno, si mi valor de riesgo es mayor a 9, entonces yo eso no lo puedo tolerar y tengo que darle algún tipo de tratamiento. Si está por debajo de 9, listo, ya está, acepto el riesgo, a lo sumo lo dejo por escrito, lo comunico a la alta dirección y bla, 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 pero no hago mucho más. Cada tanto lo monitoreo. Muy bien, entonces acá se habla un poquito de qué es lo que se puede hacer respecto al riesgo identificado. Entonces, uno de ellos es aceptarlo, como decíamos recién, que va a aplicar para aquellos que queden por debajo de la vara de tolerancia. Otro puede ser evitar o eliminar el riesgo, ¿sí? Que esto dice cómo se elimina, cómo se evita ese riesgo. Bueno, sustituyendo el activo por otro que no se ve afectado por esa amenaza
o eliminando la actividad que lo produce, ¿bien? Reducir o mitigarlo, tomando medidas para que el nivel de riesgo se sitúe por debajo del umbral, reduciendo la probabilidad o frecuencia de ocurrencia o reduciendo el impacto de la amenaza o acotarlo. Entonces, es lo que hablábamos hoy. Si nuestro riesgo está definido en función de dos parámetros, que es el de impacto y probabilidad, si yo quiero bajar el numerito de riesgo, tengo que bajar la probabilidad o el impacto, o ambas, ¿sí? Es decir, como dice acá, bueno, establecer determinados controles para bajar esos niveles. Si no, otra opción es transferirlo, es decir, compartírselo, asignárselo a un tercero porque me conviene económicamente, listo, desligarme y chao. Entonces, acá justamente se habla de eso, de el costo-beneficio de cada tratamiento. Entonces, para justamente yo decidir por un tratamiento, voy a evaluar el costo-beneficio. Entonces, si el costo del tratamiento es muy superior a los beneficios, trato de evitarlo al riesgo, ¿sí? Por ejemplo, dejando de realizar esa actividad. O como decía antes, el tema de eliminando ese activo que tiene determinadas vulnerabilidades y reemplazándolo por otro que no tiene esas vulnerabilidades. Si el coste del tratamiento es adecuado a los beneficios, entonces se puede optar por reducir o mitigar el riesgo. ¿Bien? Que era esto, reducir el impacto o la probabilidad. Si el coste del tratamiento por terceros es más beneficioso que el tratamiento directo, listo, se lo transferís a otro servicio, bien, a un proveedor de servicios y te olvidas. Y si el nivel de riesgo está muy alejado del nivel de tolerancia, bien, esto que está por debajo del umbral de tolerancia, listo, ya está. Lo aceptás y chao. A lo sumo se monitorea y listo. Muy bien. Entonces, el resultado de esta fase se concreta en un plan de tratamiento de riesgos, que es la selección y justificación de una o varias opciones para cada riesgo identificado. Una vez decididas las medidas, se realiza un nuevo análisis que expone los riesgos residuales, que son aquellos que aún siguen existiendo a pesar de las medidas ya tomadas. Adicionalmente, en algunos modelos se agrega una etapa de aceptación de riesgos para garantizar que la dirección sea consciente de los riesgos residuales. Entonces, lo que se hace acá es, bueno, yo identifico todos mis riesgos. Perfecto. Los numero, bla, bla, bla. De esos riesgos que yo identifiqué, ¿les voy a dar tratamiento a todos? No. Hay algunos que voy a aceptar, los que hayan quedado por debajo del umbral de tolerancia, que lo que voy a hacer es una notita diciendo, che, identifique todos estos riesgos que han quedado con riesgo bajo, se los subo a la alta dirección para que tengan conocimiento de esos riesgos y cada tanto los voy monitoreando a ver si en una de esas ese riesgo se incrementa. ¿Sí? Eso, ya está. Ahora, los riesgos que me quedaron por encima del umbral, ya sean riesgos altos, medios, críticos, lo que sea. Entonces, hay riesgos que me quedaron por encima del umbral de tolerancia. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es, bueno, voy a establecer contramedidas, o sea, bueno, se va a implementar estos controles, se van a mejorar estos procesos, se va a agregar en determinadas normativas, bla, bla, bla. Entonces, lo que se hace es, se establece en un plan que se denomina plan de remediación. Bueno, ¿qué actividades se van a realizar y con fechas de vencimiento, ¿no? Entonces, se van a hacer estos controles para tal fecha, ¿no? Y después se hace una revisión a ver si realmente esos controles se han implementado y demás. Luego de toda esa implementación, se hace de vuelta una revisión de los riesgos. Por eso siempre se habla de riesgos residuales. Bien, bueno, una vez que ya esos controles se han implementado, ver a ver qué riesgo es el que va quedando. Bien. La idea es ir llevando estos riesgos a riesgos bajos, que queden por debajo del umbral de tolerancia y listo, queden en un riesgo medianamente aceptable. ¿Sí? Entonces, esa es la idea del análisis de riesgos per se. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de las cosas que van sucediendo en simultáneo. ¿Qué es importante? Bueno, esta comunicación y consulta durante todo este proceso. ¿Para qué? Para valorar los riesgos, para poder lograr el consenso entre los responsables afectados y las decisiones que se tienen que tomar. Esto de los planes de remediación, ¿bien? Informar a la dirección sobre los riesgos,
para monitorizar la efectividad de tratamientos, para revisar el proceso y su monitorización. Bueno, entonces, como pueden ver acá, la comunicación se tiene que ir dando en todas las etapas de gestión de riesgo, ¿bien? Y después, por otro lado, seguimiento y revisión se realizan periódicamente. O sea, se tienen que revisar posibles cambios en los valores de los activos, de los impactos, de las amenazas, de las vulnerabilidades y probabilidades. Bien, que estos son todos parámetros que se tienen en cuenta a la hora de calcular el riesgo. Y se revisa el proceso de gestión de riesgos para adecuarlo al contexto. Bien, se evalúan los criterios. Es decir, se vuelve a evaluar a ver si está bien implementado el proceso de gestión de riesgos y a lo sumo se harán modificaciones en ese proceso. ¿Sí? Un VIA también. ¿Qué sería un VIA? Perdón el desconocimiento. Análisis de impacto empresarial. Business Impact Analysis. Analyze, algo así, no me acuerdo. Sí. Se usa más que nada en los bancos por normativa del BCRA. Claro, claro, pero eso mismo, ese análisis lo haces a la hora de justamente gestionar los riesgos y el impacto es uno de los parámetros considerados dentro del riesgo, ¿sí? Así que sí, sí, obviamente que la evaluación del impacto se hace dentro de esta gestión de riesgos, ¿bien? Muy bien. Entonces, resultado de la gestión de riesgos es haber identificado todos los riesgos y su forma de tratarlos. Bien. Y bueno, dice, este es un buen punto de partida para gestionar la seguridad de la información en la empresa de forma amplia, planificando las distintas actuaciones de forma que estén organizadas en el tiempo y alineadas con la estrategia de negocio. Muy bien. Bueno. A ver. Cuando nosotros hablamos de seguridad de la información, habíamos dicho de que una de los primeros pasos, ¿se acuerdan que era la ejecución del SGCI, de la seguridad de la información, se denomina mejora continua porque tenés 4 instancias. Una de planificación, que es conocer los riesgos, bien que acá es cuando entra justamente en estas metodologías. Gestión de riesgo, después, identificación de los controles, la implementación de los controles, el monitoreo de los controles y la mejora de las vulnerabilidades identificadas. Entonces, muy bien. Fíjense que este estándar de gestión de riesgos entraría en esa fase, ¿sí? Del SGCI, viene en la primera, de planificación. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿yo cómo puedo reducir los riesgos? Y bueno, agarrando los controles que me recomiendan los estándares e implementándolos, eso es una forma, bien sin pasar por una metodología de riesgos. Además, hay instituciones que directamente no hacen un análisis de riesgos, lo cual no lo considero muy adecuado. Me parece que lo más ordenado es implementar una metodología de gestión de riesgo, por eso hago mucho énfasis, porque implementándolo, uno tiene en la cabeza cuáles son los tipos de impacto en el negocio que pueden llegar a generar, o el impacto en la institución, ¿bien? De otra forma, yo creo como que no sé si quedan tan arraigados los conceptos. Y aparte, y haciendo esto de una perspectiva de gestión de riesgos, vos ya lo estás amoldando al negocio, a la institución en particular, a los activos que maneja. Porque vos lo que haces es identificás todos tus activos, sobre esos activos vas identificando las amenazas, las vulnerabilidades, los impactos, ¿bien? Entonces, fíjense que lo haces amoldado a la institución en particular. Mi recomendación para atacar riesgos sería con una metodología de gestión de riesgos como esta que acabamos de ver. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, consulta? Por mi parte no, profe. Muy bien.
Muy bien. Yo voy a intentar mandarles hoy, pero no estoy segura. A más tardar mañana, les voy a compartir por el campus el trabajo número 1. ¿Bien? El trabajo número 1 es justamente de gestión de riesgos y se combina con el anterior, que era el de seguridad de la información. Bien, acá va a tener que investigar un estándar en particular, que es uno de NIST, que es el 830, en donde lo que van a tener que hacer es dos partes, es dividirlo como en dos partes. Una es la definición del estándar, por un lado, o sea, de su propio estándar basado en la metodología de NIST, bien. Y por otro lado, una implementación práctica de su propia metodología, ¿sí? Entonces acá es justamente es una práctica para que ustedes se pongan creativos. O sea, lo que tienen que hacer es leer cómo es el análisis de riesgos de NIST y ver qué es fácil de implementar, qué no es tan fácil de implementar. Si hay cosas que son más difíciles, descártenla, ¿viste? Bueno, a lo sumo dicen, no, me pareció más simple la metodología de la ISO, entonces tomé esto de la ISO, ¿sí? La idea es que ustedes definan su metodología y que después apliquen su metodología, ¿sí? En un escenario que es el que planteamos nosotros. Entonces, la cuestión es la siguiente. Todas las prácticas son grupales, ¿sí? De máximo 5 personas, o sea, tienen que ser grupos de 5 personas, ¿bien? Grupos de 5 personas, más no. Hay algunos que ya me mandaron, bien, su conformación de grupos. Yo, como les comento, a más tardar el día de mañana, les voy a mandar el listado de cómo han quedado el resto de los alumnos, ¿sí? En conformación, en cuanto a la conformación de los grupos. Entonces, no. Por eso les comentaba, más tardar el día de mañana, les voy a mandar cómo han quedado todos los grupos. Es decir, aquellos que me han mandado la información de su grupo, obviamente que van a quedar así tal cual. Aquellos que no me han mandado, yo los voy a organizar de manera aleatoria. Muy bien. ¿Qué más? Ok, bueno. Entonces, si hay algunos que, por ejemplo, me han mandado por correo, como les he solicitado, su conformación de grupo, que son 2, y bueno, lo sumo, habrán 3 personas que yo elija de manera aleatoria para completarlos a 5, ¿sí? Es así. A ver, ¿qué más? La entrega del TP la realiza uno de grupo o todos. Uno de grupo, pero igual eso, el medio de entrega va a ser a partir de Drive, ¿sí? Entonces, cada uno de los grupos, una vez que yo les establezca los grupos, les voy a hacer un drive a cada uno, a cada grupo en particular, donde me tendrán que ir subiendo, ¿sí? Las prácticas. ¿Bien? Entonces, yo a más tardar el día de mañana ya les comparto práctica y cómo están conformados los grupos. ¿Bien? Esas dos cuestiones para que lo tengan en cuenta. Otra es que las fechas de entrega son, una vez que se hace la publicación de la práctica, tienen 2 semanas para hacer la entrega. ¿Sí? Y otra cuestión, que normalmente es como que cuesta mucho que se adapten, es, tienen una cantidad máxima de hojas. ¿Sí? Esa cantidad máxima de hojas tiene en cuenta la carátula, la bibliografía, el índice, ¿sí? Entonces, hay veces que se van a encontrar con, bueno, su práctica no puede extender las 15 hojas. ¿Bien?
Y me dicen, ¿pueden ser 16? No, 15. ¿Puede que no cuenten las carátulas? Sí, están contadas ya. Bien. Entonces, bueno, eso va a estar especificado de todas formas en cada práctica. Pero ya les comento de que son cosas que no son negociables. ¿Bien? Entonces, se va a delimitar una cantidad máxima de hojas y tiene que tener un determinado formato. ¿Bien? Entonces, piensen lo siguiente. Acá cada práctica cuenta, el formato de cada práctica cuenta. Bien. A la hora de ser evaluados, porque no es que nada más tenemos en consideración en la materia cantidad de hojas ni... ¿qué más? No, sí, cantidad de hojas o qué sé yo. Tenemos en cuenta todo. Calidad de redacción, calidad de contenido, calidad en el formato del informe. Todo eso se tiene en cuenta a la hora de hacer... a la hora de terminar la nota, ¿sí? El trabajo. Así que eso para que lo tengan en cuenta y lo vayan trabajando. Muy bien. Sí, no sé si había alguna duda. Hicieron grupo de WhatsApp de la materia, no tenemos grupo de WhatsApp. ¿Sí? Sí, sí, hay. No sé si se puede mandar de última al chat acá. No sé si ustedes se gestionan y se arreglan con grupos de WhatsApp. No, yo no tengo problema en cómo se van a organizar ustedes. Pero bueno, no es que vamos a compartir un WhatsApp en la materia. Nuestro medio de comunicación es, si es por cuestiones administrativas, sí, ahí contesto vía email. Si es por cuestiones de la práctica, no, por vía email no va a ser, sino que vamos a contar con un espacio específico de consultas, que eso va a ser el jueves que viene. Entonces, ahora, como ya terminamos las 2 primeras teorías, ¿sí? El jueves que viene va a ser de consulta práctica y el otro va a ser la entrega, justamente, y ya vamos a arrancar con otra teoría, ¿sí? Para que ya vayan de alguna forma familiarizándose con la dinámica de la materia. ¿Bien? Ok, profe. Ok, profe. Muy bien. Entonces, semana que viene, consulta práctica. ¿Bien? Ya traigan un avance, por más que no sea mucho, ¿bien? Yo prefiero que traigan algo y que lo podamos revisar, ¿bien? Y que antes que nada, que no traigan absolutamente nada, o no sé, quiero decir como que no les dé miedo, digamos, ¿no? Mostrar por lo menos lo primero, no sé, un boceto o más o menos una idea, un medio guía, ¿sí? Porque bueno, justamente la idea es despejar dudas y aprovechar ese espacio, ¿bien? Así que ya vengan con algo medio pensado, ¿sí? No quiere decir que tenga que estar todo redactado, pero ya vengan con una noción de más o menos cómo encararlo, ¿dale? Así aprovechan la consulta. Bien, perfecto, profe.